Señor, nos permite reunirnos. Ya te cantamos, te alabamos, te honramos. Ahora pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos a entender, Señor, la palabra que será expuesta en esta oportunidad a un nivel personal, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar, a reflexionar en ella. Pero lo más importante, Señor, que sea tu palabra haciendo ese efecto en nuestros corazones. Como tu misma palabra nos enseña que una vez que tu palabra es hablada, jamás regresa vacía, sino que hace el efecto por el cual es enviada. Oramos, Señor, para que sea tu palabra, Señor, transformando los corazones, sea tu palabra, Señor, quebrando esos corazones de piedra y poniendo corazones de carne, Señor. Sea tu palabra guiándonos, iluminándonos, Señor, y dando a la vez tu Espíritu Santo, Señor, la templanza, el dominio propio para poder practicar lo que aprendemos, Señor. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras salen los pequeñitos, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 21. En esta oportunidad vamos a aprender sobre la parábola de los labradores malvados que se relata en los versículos 33 al 46 del capítulo 21 de Mateo. La semana pasada comenzamos viendo la primera de 3 parábolas que nuestro Señor Jesucristo pronuncia inmediatamente después de que vemos ese rechazo presentado por los líderes religiosos. Si recordarán, la semana pasada aprendimos sobre el cuestionamiento de la autoridad de nuestro Señor Jesús, a la vez la respuesta por parte de Él, que fue la primera de 3 parábolas, la parábola de los 2 hijos, donde vimos aquel hijo que dijo hacer y no hizo, y el otro que inicialmente dijo que no haría, pero posteriormente obedeció la ordenanza por parte de su padre. En esta oportunidad, hermanos, nos enfocaremos en la segunda parábola, los labradores malvados, que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Existe un parecido demasiado grande que es necesario resaltar entre esta parábola
y la primera. En ambas podemos ver que son dirigidas a los líderes religiosos. En ambas parábolas, la que aprendimos la semana pasada y la del día de hoy, podemos ver que hay un padre de familia o un propietario. En ambas parábolas hay una viña y en ambas parábolas se trata de aquellos que trabajan en la viña. Es hasta ahí donde llegan los parecidos, pues esta parábola nos da unos detalles específicos sobre el juicio que vendrá en aquellos que rechazan a Cristo. Vamos a desglosar los detalles de esta parábola, hermanos, y posteriormente ver la aplicación directa y cómo esa se relaciona con cada uno de nosotros. Claramente en los primeros 2 versículos se nos narra sobre un hombre y su propia viña. Dice el versículo 33, oíd otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este padre de familia, dueño de la viña, la plantó y como lo podemos ver tan solamente en este primer versículo 33, hizo todo lo necesario para que esa viña fuese exitosa y produjese el necesario fruto. De la misma manera, hermanos, existe una parábola en el Antiguo Testamento. Por si no sabían, también en el Antiguo Testamento hay parábolas. Existe una parábola en el libro de Isaías que tiene una conexión directa, hermanos, con la parábola de la cual aprendemos el día de hoy, que me gustaría que viésemos de una manera paralela. Sin perder Mateo, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pongamos mucha atención a los detalles de esta parábola en el libro de Isaías en relación con la parábola de la cual aprendemos el día de hoy. Dice Isaías capítulo 5 versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Tan solamente hasta aquí, hermanos, podemos ver la gran similitud en la parábola de Isaías capítulo 5 con la que encontramos ahora en Mateo capítulo 21. Podemos ver que en ambas se menciona una viña, un lagar, una torre y el vallado. Esto no es una coincidencia, no es una casualidad o una mera coincidencia, sino que existe una gran conexión en la referencia que se hace tanto de la una a la otra. La viña, como lo podemos ver aquí, hermanos, es claramente la casa de Israel. Los líderes religiosos que ahora escuchan la parábola que Jesús acaba de pronunciar en Mateo 21, versículo 33 en adelante, conocían perfectamente la parábola de Isaías capítulo 5. Ellos la conocían muy bien y conocían perfectamente que el propósito principal de la parábola de Isaías capítulo 5 es un juicio sobre la casa de Israel. Vean lo que continúa diciendo del verso 3 en adelante en Isaías capítulo 5. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Al igual que la parábola de Mateo 21, se hizo todo lo necesario para que esta viña fuese exitosa, pero no dio fruto. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Versículo 7, mucha atención. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es? Es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. La denuncia del profeta Isaías a través de esta parábola es dirigida hacia toda la nación de Israel. Que como lo podemos ver de la misma manera, en esta parábola se relata que el dueño de la viña hizo todo lo necesario para que produjese fruto, pero no lo hizo.
Si vemos la conexión directa, queridos hermanos, esta parábola que ahora Jesús pronuncia en Mateo capítulo 21, versículo 33, no perdamos de vista el contexto. Es en respuesta al cuestionamiento de la autoridad que ellos acaban de hacer. Pero hay una diferencia que es importante resaltar entre la parábola de Isaías y la de Mateo capítulo 21. Porque como lo podemos ver en Mateo capítulo 21, la denuncia no es contra la propia viña, sino que la denuncia es contra los que trabajaron en la viña. Dice la palabra que eran aquellos labradores arrendatarios. Mateo 21:33, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Una vez que el padre de familia hace todo lo necesario para que esa viña fuese exitosa, la arrendó a unos labradores y dice la palabra que se fue lejos. Como el padre de familia no estaría presente, no pudo atender personalmente el cuidado de la viña, por lo tanto buscó a unos hombres labradores a quien arrendarla para que la cuidasen y la protegiesen y se asegurasen que diera el fruto necesario. Queridos hermanos, de la misma forma como lo vemos en esta parábola, Dios literalmente, como lo vemos en la Escritura, ha delegado en el antiguo pacto a unos hombres, a un grupo de personas, para que hiciesen precisamente lo que se le ordenó a estos labradores, que cuidasen al pueblo, que lo guiasen, que los llevasen por el camino correcto que les ha sido entregado por parte de nuestro Dios. En este caso podemos ver al estudiar las Escrituras que esta responsabilidad, hermanos, le fue entregada a los hijos de Leví o a los conocidos levitas. Los levitas tenían la responsabilidad por parte de Dios de hacer precisamente lo que los labradores tenían en esta parábola. Ellos tenían todo lo necesario para que el pueblo diese fruto. Lo único que debían de hacer era cuidarlos y con las palabras de Dios pasarlas al pueblo para que ellos continuasen en esa misma línea. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Mateo 21:34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. El padre de familia, después de proveer todo lo necesario para que estos labradores se asegurasen de que la viña diese el correspondiente fruto, al tiempo cumplido, manda a sus siervos para que ahora vayan a recoger el fruto. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos labradores con los siervos enviados por el dueño de la viña? A uno lo apedrearon, a otro lo golpearon y a otro mataron. Queridos hermanos, de la misma manera, como hicieron estos labradores con los siervos en la parábola, el propio pueblo de Israel hizo con aquellos siervos enviados por Dios. Dios, como lo podemos ver a lo largo del antiguo pacto, envió a sus siervos profetas. Envió a sus siervos profetas predicando arrepentimiento para precisamente recoger, cosechar fruto digno, verdadero de arrepentimiento. Pero ¿qué fue lo que hizo la casa de Israel con los profetas enviados por Dios? A unos golpearon, a otros apedrearon y a otros mataron. El propio profeta Jeremías, de quien aprendimos la semana pasada, la palabra nos enseña que fue azotado por el sacerdote Pasur por hablar las palabras de Dios, tal como lo vemos en Jeremías capítulo 20. El mismo profeta Jeremías después fue azotado por los principales de Judá, como lo vemos en Jeremías 37:15, donde dice: y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Notemos la conexión, hermanos. El padre de familia, el dueño de la viña, puso todo lo necesario para que esa viña diese fruto, y cuando envía a sus siervos a cosechar, en vez de que recibiesen los frutos, recibieron golpizas. Micaías fue golpeado al igual que otros siervos de Dios. Cuando Micaías pronuncia el juicio de Dios, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 22:24, entonces se acercó Sedequías, hijo de
Kenaaná y golpeó a Micaías en la mejilla. El profeta Zacarías, nieto de Barraquías, fue apedreado hasta que lo mataron, como lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Urías fue muerto por órdenes del rey Joacim, como lo vemos en Jeremías, capítulo 26. Siervos de Dios enviados a un pueblo que tenían todo lo necesario para dar el fruto, pero una vez que estos siervos fueron enviados para cosechar el fruto, lo único que recibieron fueron piedras, golpes y la muerte. Regresemos a Mateo capítulo 21. Versículo 36, vean lo que sucede a continuación. Envió de nuevo otros siervos. A los primeros 3 que se menciona ya vimos el trato que le dieron. A uno lo apedrearon, a otro lo golpearon y a otro lo mataron. Mateo 21, 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. ¿Y qué fue lo que hicieron con este segundo grupo? E hicieron con ellos de la misma manera. La primera vez solamente envió 3. Esta segunda ocasión no nos dice cuántos siervos envió, pero la palabra nos dice que envió a más que a los primeros. Pero al igual como hicieron con el primer grupo, con este segundo grupo, los apedrearon, los golpearon y a unos los mataron. Queridos hermanos, un patrón palpable que podemos ver en la palabra de Dios con los verdaderos profetas es que la palabra del verdadero profeta jamás fue recibida. Difícilmente lo fue. Y comúnmente lo que pasaba es que cuando Dios les daba una palabra a estos siervos profetas, hacían con ellos precisamente lo que acabamos de ver. A unos mataban, a unos apedreaban y a otros golpeaban. Qué diferencia tan grande a las palabras pronunciadas por los tal llamados profetas hoy en día, que lo único que hablan son palabras de bendición, palabras de prosperidad. Cuando vemos la palabra de Dios, queridos hermanos, la palabra del profeta siempre tenía el propósito de volver a traer el pueblo al camino de Dios. Pero como lo podemos ver, la casa de Israel no quería escuchar eso. Por lo tanto, cuando estos siervos son enviados, lo que reciben es golpes y muerte. Recordamos las palabras de Esteban cuando está predicando, lleno del Espíritu Santo, como lo relata Hechos capítulo 7. Pongamos mucha atención a lo que Esteban está predicando a la misma casa de Israel. En Hechos capítulo 7, versículo 51 les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Pregunta: ¿qué fue lo que hicieron con Esteban? Versículo 58 del mismo capítulo 7. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Queridos hermanos, hay un detalle importante resaltar hasta este punto. Y este detalle importante, queridos hermanos, es la paciencia del dueño de la viña. Pues notemos que en primer lugar, el dueño de la viña dejó la viña completamente preparada con todo lo necesario para que esa viña diese fruto. Después envía a sus siervos a que recojan el fruto. A uno apedrean, a otro golpean y a otro matan. Después envía a otro grupo y hacen precisamente lo mismo con ellos. En medio de nosotros, hermanos, hay muchas personas que Dios les ha bendecido con su propia empresa, su propia compañía. Gloria a Dios por ello. Quiero que por un momento meditemos en esta ilustración a un nivel un poco más personal. Sé que en medio de nosotros hay muchos contratistas. Imagínense, hermanos, que ustedes acaban de ganar un gran contrato, el cual ahora lo venden a un subcontratista para que termine el trabajo, porque según esa persona les demostró que tiene las herramientas y la calificación adecuada para llevar a cabo el trabajo.
y que al cumplimiento del tiempo de ese contrato, ustedes ahora envían a sus propios trabajadores a que vayan a recoger el pago y asegurarse que esa construcción fue hecha a la manera que se acordó. Pero que cuando ustedes envían a sus propios trabajadores, estos subcontratistas los toman, a uno apedrean, a otro matan y a otro golpean. Yo les aseguro, hermanos, que cualquiera de nosotros inmediatamente lo que haríamos sería buscar a las autoridades para que todo el peso del juicio cayese sobre estos subcontratistas. Cualquiera de nosotros haría eso. Pero el padre de esta viña, queridos hermanos, no hizo eso. Pacientemente dice la palabra que envió a otro grupo. Qué paciencia tan grande de este padre de familia. Qué paciencia tan grande del dueño de esta viña. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros esperaríamos a mandar al segundo grupo si al primero lo golpean, lo apedrean y lo matan. Incluso si tuviésemos la facultad en nuestras propias manos de ejecutar juicio, inmediatamente condenaríamos a todos a muerte. Pero el Señor de la viña no fue así. El Señor de la viña pacientemente envió a otro grupo. Queridos hermanos, nuestro Dios siempre, antes de ejecutar a su juicio, en amor y paciencia envía a sus siervos a predicar, arrepiéntanse. Lo podemos ver décadas antes del diluvio. Dice la palabra de Dios que fue pregonero de justicia Noé. Por décadas estuvo predicando arrepentimiento. Pacientemente esperó Jehová, pero ese pueblo no se arrepintió. Podemos ver cómo lo hizo en Sodoma y Gomorra. Podemos ver cómo lo hizo en Nínive antes de enviar su juicio. Y cuando manda la advertencia, pacientemente espera. Queridos hermanos, el Dios al que nosotros servimos es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el hecho de que el dueño de la viña, nuestro Dios todopoderoso, es lento para la ira, no significa que esa ira no va a llegar. Es lento, pero llegará. A lo largo de la historia hemos visto, queridos hermanos, los juicios de Dios, que no vienen sin advertencia. Viene primero la advertencia por parte de Dios y después viene el juicio. Por si no lo sabía, queridos hermanos, la razón por la cual nosotros estamos aquí es precisamente por eso. Para advertir a la gente que el juicio de Dios viene. Somos aquellos atalayas que debemos de advertir a esta generación malvada y perversa que si no se arrepienten, el juicio de Dios viene sobre sus cabezas. Este padre de familia pacientemente, después de proveer todo lo necesario para que esta viña diese su fruto, envió al primer grupo de siervos, los maltrataron, envió al segundo grupo, hicieron lo mismo con ellos. Finalmente, hermanos, dice la palabra que envió a su propio hijo. Mateo 21:37. Finalmente, dice la palabra, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Estos malvados labradores, como lo hemos visto, hermanos, han despreciado y no han respetado la autoridad de los siervos que han sido enviados a recoger el fruto. Nosotros pensaríamos, seguramente al hijo sí lo van a escuchar. Al hijo sí lo van a respetar. Queridos hermanos, es necesario que por un momento nosotros nos regresemos al tiempo en el cual Jesús está pronunciando esta parábola. Porque este versículo 37 marca una línea importante en el hecho de los casos. En primer lugar, hermanos, todo lo que Jesús ha mencionado desde el principio de la parábola hasta el versículo 36 fue la historia del pueblo de Israel, lo que ellos ya hicieron con los siervos profetas enviados por parte de Dios. Pero nota, lo que Jesús ahora menciona en el versículo 37 todavía no sucede. Y como todavía no sucede, estos líderes religiosos se creen todavía justos, sin saber que está hablando de ellos mismos. Pero como ellos a este punto de la historia tenían las manos limpias de sangre todavía, ellos se creían justos. Por lo tanto, Jesús les pregunta, versículo 38, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad,
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Lo que hicieron con los siervos, hicieron exactamente lo mismo con el hijo. Pero notemos que cuando estos labradores malvados notan al hijo, ellos reconocen que él era el hijo. Y lo que ellos ahora quieren es apoderarse de su heredad. Ellos quieren lo que le pertenece al hijo, y dice la palabra de Dios, que tomándole le echaron fuera, este detalle es muy importante, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cada uno de los evangelistas, queridos hermanos, comparten el detalle que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, lo sacaron fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde fue donde lo crucificaron? A un lugar llamado Gólgota. Al igual que esta parábola dice que le tomaron y le echaron fuera de la viña. A nuestro Señor Jesucristo lo sacaron de la propia ciudad de Jerusalén y lo crucificaron, lo mataron hacia afuera. Pero no olvidemos que para este punto esto todavía no sucede. Jesús de una manera les está profetizando lo que ellos mismos harán con él. Es entonces cuando Jesús les presenta la siguiente pregunta en el versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Una vez que Jesús presenta la parábola, ahora Jesús espera con ellos lo mismo que nosotros, que analicemos la parábola y que reflexionemos. Si recordamos en la parábola de los dos hijos, una vez que Jesús les presenta los detalles de la parábola, les pregunta después, ¿qué os parece? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? En esta parábola, después de presentar la información, les hace una pregunta, ¿qué hará con aquellos labradores? Si nos hiciese la pregunta a nosotros, la respuesta inmediata sería muy similar a la de estos líderes religiosos. Los va a matar. El padre de la viña, cuando vea lo que han hecho con sus siervos y con su hijo, los va a matar, les va a cortar la cabeza. Y vean lo que responden los líderes religiosos, versículo 41. Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Queridos hermanos, son los mismos líderes religiosos que acaban de dar esta respuesta. Los mismos líderes religiosos que con esta respuesta se acaban de condenar a ellos mismos. Pues como lo podemos ver en los evangelios, fueron los mismos líderes religiosos que sacaron a Jesús, lo mataron, siendo nuestro Señor Jesucristo el Hijo del dueño de todo el universo, que vino a esta tierra a cosechar, a traer el fruto a su Padre. Ellos se acaban de condenar por su propia boca, hermanos. De hecho, es algo muy similar a aquella interacción que vemos en el Antiguo Testamento con el profeta Natán y David. Recordamos cuando Natán se acerca a David después de que David tomó a una mujer, la mujer de Urías que no le pertenecía, y viene Natán y le presenta esta historia de un rey que teniendo muchos animales fue y tomó de una familia, de una persona, solamente una corderita, la única que tenía. Y cuando Natán le está relatando esta parábola a David, David dice la palabra que se enojó. Dijo, tal persona merece el juicio. ¿Qué fue lo que le dijo Natán? David, esa persona eres tú. Lo mismo está sucediendo aquí. Jesús les acaba de preguntar al presentar la parábola, ¿qué debe de hacer el padre de la viña, el dueño de la viña con estos malvados labradores? Ellos fueron muy rápidos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pero como todavía ellos no crucificaban a Jesús, ellos se sentían limpios, se sentían justos. Pero a la vez ellos querían robarle la gloria a Jesucristo. Ellos querían quitar la heredad del Hijo, robarla para ellos mismos. Es entonces cuando Jesús pronuncia lo siguiente que vemos en Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Jesús no solo acaba de resaltar su ignorancia al preguntar, ¿nunca leíste en las Escrituras? No olvidemos, hermanos, que estos son los líderes religiosos, los que deben de conocer la ley a la perfección. Y Jesús les acaba de preguntar, ¿a poco no leen las Escrituras? ¿Son maestros de Israel y no leen las Escrituras? ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Queridos hermanos, ellos, entre comillas, conocían las Escrituras. La conocían también, hermanos, que como aprendimos semanas atrás, esta escritura en particular la cantaban. No olvidemos que durante el tiempo de la Pascua era una costumbre judía que ellos cantasen los salmos del 113 al Salmo 118. Ellos los cantaban sin darse cuenta de lo que estaban cantando. Semanas atrás aprendimos cómo ellos cantaban, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Escritura que encontramos en el Salmo 118, versículo 25, donde dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Pero mucha atención, hermanos, a lo que dice el mismo versículo 22 del mismo Salmo 118, que ellos Pascua a Pascua cantaban. Esta escritura dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estos líderes religiosos cantaban estas palabras, pero no sabían lo que significaba. Y no sabían que ellos mismos serían los que desecharon esa piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Acertadamente dice el Salmo en el próximo versículo, que cuando eso ocurriría causaría un gran asombro. Dice el Salmo, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Queridos hermanos, Jesucristo es la piedra que ellos desecharon. Y cuando vemos el significado de esta palabra, hermanos, no sé si usted tenga la costumbre que cuando viene la primavera comienza a inspeccionar todos los cuartos de su casa, posiblemente comienza con el garage y comienza a ver todas aquellas cosas que simplemente ya es tiempo de que desechemos. Y cuando encontramos esos artículos, sea lo que sea, decimos esto ya no me sirve para nada, a la basura. Es en ese mismo sentido, queridos hermanos, que esta palabra es usada. Estos líderes religiosos en Jesucristo lo único que vieron es una persona que no sirve para nada, por lo tanto, lo desecharon. Dijeron, esta piedra del ángulo no nos sirve para nada, por lo tanto la despreciaron, por lo tanto la desecharon, sin darse cuenta que esa piedra que es Jesucristo vendría a ser la cabeza del ángulo del nuevo templo y la verdadera iglesia que somos nosotros. Pero estos líderes no lo entendían. Esa misma persona que ellos rechazaron sería el propio cumplimiento supremo de la ley. Pero como ellos no vieron valor alguno en Jesucristo, decidieron matarle. Por eso continúa diciendo en el versículo 43 de Mateo capítulo 21, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y ayúdenme a leer esta siguiente parte, ¿cómo dice? Será dado a gente que produzca los frutos de él. Qué detalle tan importante. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Una vez que Jesús afirma lo que sucederá con el hijo del dueño de la viña, que será matado, lo matarán, lo asesinarán, ahora pasa a pronunciar lo que será de la propia viña y de los labradores malvados. Un detalle muy importante es que ahora en este versículo 43 podemos ver que la viña ya no es Israel, sino que ahora es el reino de Dios. Y el reino de Dios, dice la palabra, que les será quitado, y ahora este reino de Dios que les fue quitado, les sería entregado a otros labradores. Labradores fieles, labradores que sí están dispuestos a hacer el trabajo del Señor de la viña. Labradores que aman al dueño de la viña, labradores que aman a la viña, no labradores que egoístamente están trabajando para sacar su propio beneficio. Pregunta, ¿quiénes son estos nuevos labradores? Somos cada uno de nosotros, hermanos. El pueblo de Israel tenía absolutamente todo lo necesario para cosechar los frutos dignos de arrepentimiento y darle al Señor de la viña lo que el Señor de la viña merece. Pero en vez de hacer eso, no dio absolutamente ningún fruto.
Cuando los siervos fueron enviados a cosechar, a uno apedrearon, a otro golpearon y a otro mataron. Por lo tanto, el Señor de la viña les quitó el reino y ahora es entregado a otros labradores. Ahora no pensemos equivocadamente que el pueblo de Israel queda completamente excluido y que ellos no tienen ahora ninguna oportunidad de salvación, porque eso para nada es el caso. El propio apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, dice la palabra de Dios que él era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando Saulo tuvo ese encuentro verdadero con Jesucristo, Saulo se arrepintió, Saulo creyó, y ahora Saulo, al igual que cada uno de nosotros, viene a ser parte del cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es cabeza del ángulo. Ya no hay un beneficio extra. ¿Qué es lo único que se requiere para que seamos parte de este reino? Sencillo, arrepiéntete y cree en el evangelio. Oh, pero es que yo soy judío. ¿Eso qué importa? Como judío necesitan arrepentirse y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no hay salvación fuera de Jesucristo. Si ellos rechazan a Jesús, lo que les espera es lo que viene en el versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sobre quien caiga el juicio de Dios, queridos hermanos, será desmenuzado, será hecho polvo. Para aquellos que no tengan a Jesús como su libertador, como su Señor, Jesucristo mismo se convertirá en el desmenuzador. Así como el Padre ha dado al Hijo toda salvación, también le dio, como dice Juan 5:22, todo el juicio dio al Hijo. Y queridos hermanos, ahora es necesario resaltar una verdad que pertiene a cada uno de nosotros y a todos los habitantes de este mundo. Y esa verdad, queridos hermanos, es que si estamos en Cristo, tenemos el perdón, pero ahora lo más importante, somos parte de este nuevo reino. Pero queridos hermanos, si alguien no está en Cristo, la misma maldición que Jesucristo pronunció sobre aquella higuera que estaba llena de hojas pero que no tenía fruto, está sobre cada habitante de este mundo. Acertadamente dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, 1 de Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pregunta, ¿qué significa anatema? Maldito. ¿A poco eso está en la Biblia? Claro que sí. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El que no ama, el que no recibe, el que no está en Cristo, queridos hermanos, el juicio de Dios está sobre sus cabezas. El Padre, Señor de la viña, ha enviado a su Hijo a este mundo lleno de labradores malvados, como usted y como yo. Jesucristo murió en un madero, queridos hermanos, por labradores malvados. No pensemos por ningún segundo que si nosotros ahora somos parte del reino de Dios es porque hay algo bueno en nosotros. No, porque no lo hay. Solo Cristo. Pero ahora que Jesús vino a morir en aquel madero, hay una oportunidad. Todo aquel que se humille y confíe en Él como su único método de salvación será parte de esta viña. Tendrá la vida eterna gracias al sacrificio del Hijo del dueño de la viña. Pero aquel que le rechace, aquel que no se arrepienta, será desmenuzado. El juicio del Señor y el dueño de la viña caerá sobre su cabeza. Queridos hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de entender que es literalmente una espada de dos filos. Y como espada de dos filos tiene dos efectos. El mismo mensaje, hermanos, va a salvar a algunos, pero el mismo mensaje de salvación va a condenar a otros. Todos conocemos el famosísimo versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo conocemos de memoria. Pero vean lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿cómo dice la palabra? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos hermanos, el juicio de Dios
está sobre esas personas. Pero por un momento no nos preocupemos tanto por las demás personas en este momento. Quiero que lo tomemos a un nivel personal. Hermano, hermana, al analizar los detalles de esta parábola, ¿amas al Señor de la viña? ¿Estás trabajando para generar frutos en la viña donde Dios te ha puesto? ¿O rechazamos a la propia viña? El hijo del dueño de la viña, queridos hermanos, fue enviado a rescatar, a salvar, a justificar a un grupo de labradores malvados como usted y como yo. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, estarían dispuestos a entregar la vida de su hijo, incluso por un familiar que ustedes aman? Quiero decir que ninguno de nosotros, o difícilmente. Queridos hermanos, el dueño de la viña envió a su hijo, no por familiares, por enemigos, por personas que le aborrecían, por personas muertas en sus delitos y pecado. Pero el amor del Señor de la viña es tan grande que Él murió en aquel madero por ti y por mi hermano. Que es en parte lo que traemos en memoria en esta oportunidad. Que el hijo del dueño de la viña vino a esta tierra, pero no fue bien recibido. A lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Todo era parte del plan perfecto del dueño de la viña. Era necesario que Cristo fuese al madero. Por eso cuando el mismo apóstol Pedro le dice, en ninguna manera acontezca esto, que fue lo que le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Era necesario que Jesucristo fuese a la cruz, pues solamente en la cruz Jesús pagaría tu deuda y la mía tan enorme de todos los pecados de cada uno de nosotros. Es lo que traemos en memoria en este tiempo, queridos hermanos. Les voy a pedir a mis hermanos que nos están apoyando con la cena, si por favor pueden comenzar a distribuir el pan y el jugo. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, que fue despedazado, que fue quebrantado por usted y por mí. La palabra de Dios nos enseña que cuando el hijo del padre de la viña fue enviado a esta tierra, ese hijo fue experimentado en quebranto. Sobre su cuerpo, queridos hermanos, Él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El hijo del padre de la viña fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El profeta Isaías relata que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que el Hijo del Padre y dueño de la viña hizo por amor a ti y por amor a mí. Si los hermanos de la alabanza me acompañan de la misma manera, mientras mis hermanos pasan distribuyendo el pan y el vino, hermanos, en el mismo vaso, van a tener tanto el pan como el vino. Por un momento solamente sostengan eso en sus manos, no lo vamos a comer todavía o a tomar. Pero quiero que meditemos, queridos hermanos, en lo que el Hijo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él vino a morir. Él vino a esta tierra, a un mundo donde le rechazaron, un mundo donde le aborrecieron. Pero el amor del Padre y el amor del Hijo fue tan grande que lo hicieron por usted y por mí, hermano, hermana. Si pueden pasar nuestros hermanos, de la misma forma yo estaré compartiendo lo mismo con mis hermanos de la alabanza para que todos al mismo tiempo seamos partícipes.
gracias te damos, Señor, por lo que hiciste en esa cruz, por tu sangre derramada, Señor. Tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Ante todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Por su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios.
hecho en esta cruz. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú te mereces eso, Señor. Adoramos tu santo nombre, Señor. Escucha, Señor, estos cánticos, Padre, que son para ti, Señor. Gracias te damos. Díselo, hermano. Dile que eres grande, que exaltamos tu santo nombre, Señor. Adoremos al Cordero de Gloria, hermano, porque Él se lo merece. Gracias te damos, Señor. Cuando el Hijo vino a esta tierra, hermanos, Él no peleó los labradores malvados y lo que ellos harían con Él, pues Él reconocía que era la voluntad del Padre. Por lo tanto, dice la palabra que Él, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Corintios 11:23, el apóstol Pablo, tiempo después, ahora tomando en consideración lo que el Hijo hizo por nosotros, enseña a la iglesia lo siguiente en Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nosotros somos partícipes de esta ceremonia en memoria de lo que el Hijo del Padre de la Viña hizo en este mundo por amor a usted y por amor a mí. Este pan, queridos hermanos, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente una imagen, una representación de cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido, cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sufrió su culpa y la mía. Así como nosotros en nuestras bocas estaremos masticando este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de tu Señor hermano, el cuerpo de tu Señor hermana fue molido, pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Comamos el pan. Versículo 25.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este jugo representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en aquel madero para la remisión, justificación de sus pecados y mis pecados. Y como la palabra de Dios nos enseña, cada vez que nosotros somos partícipes de esta ceremonia, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Llegará el día, queridos hermanos, en el cual cada uno de nosotros seremos partícipes, pero no será ya de una manera ceremonial como lo hacemos el día de hoy, sino que lo haremos en la presencia del Cordero. Mientras eso no suceda, es nuestro deber, en obediencia a la palabra, que seamos partícipes de esta ceremonia. Y ahora, tomando el vino en nuestras manos, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada, tomémosla. Primera de Pedro 2:4. Dice la palabra de nuestro Dios: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia tan grande, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. En esta oportunidad hemos aprendido esa parábola, Señor, que tu Hijo Jesucristo presentó a los líderes religiosos de la casa de Israel, que relata la paciencia que has tenido a lo largo de los tiempos para ese pueblo que lo tenía todo, Señor, pero jamás dieron frutos dignos de arrepentimiento. A lo largo de la historia tú enviaste tus profetas, a los cuales ellos apedrearon, golpearon y mataron. Finalmente enviaste a tu propio Hijo, al cual de la misma forma le tomaron, le sacaron de la viña y a las afueras de Jerusalén le crucificaron. Nosotros ahora entendemos, Señor, que lo que pasó no fue por coincidencia o un cambio de plan, sino que todos los acontecimientos que tu palabra relata fueron parte de aquel plan perfecto. El mismo plan que le presentaste a tu siervo Abraham. Pues nosotros ahora entendemos, Señor, que desde antes de la fundación del mundo estuvo en tu voluntad redimir un pueblo de toda lengua, de toda nación. En esta oportunidad delante de ti nos encontramos parte de ese pueblo, Señor, de diferentes nacionalidades, pero lo que nos une es la misma sangre que fue rociada en aquel madero por amor a nosotros. Hoy en día, Señor, ya no somos esclavos del pecado gracias a Jesucristo. Hoy en día tenemos vida eterna gracias a Jesucristo.
Hoy en día, Señor, la condenación ya no está sobre nuestras cabezas porque alguien recibió ese pago y es nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que por el tiempo que a ti te plazca tenernos en esta tierra, Señor, generes un amor genuino por el dueño de la viña y por la propia viña. Que sea nuestra prioridad de tal manera que diligentemente trabajamos en lo que nuestro Señor Jesucristo comenzó en aquel madero. Tu palabra nos enseña que esa obra, Señor, que tú llevas a cabo en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de tu venida. En esta oportunidad hemos sido partícipes del pan y el vino como tu palabra lo presenta, Señor. Lo hacemos en memoria de ti, pero esperamos, Señor, con un gran anhelo en nuestros corazones, aquel día glorioso en el cual estemos en la presencia del Cordero, estemos sentados a la misma mesa. En aquel día, Señor, todas las cosas que ahora nos agobian, nos preocupan, nos duelen, serán cosa del pasado. Tu palabra nos enseña que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. El propio Hijo que fue enviado a esta tierra y que fue golpeado y crucificado por amor a nosotros, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, la honra y la gloria sea dada a aquel que vive y reina por la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Por qué no exaltamos otra vez el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Al Cordero de gloria, al que vive y reina, al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre